8 de septiembre, literatura latina. Bien, retomemos entonces de dónde, o sea, no de dónde estábamos en realidad, porque vamos a saltarnos un poquito. Vamos a saltarnos la parte central del libro, donde hace toda la descripción más como técnica, aunque también hay partes que son interesantes en esa parte. Conviene leerlo todo, aunque uno no entienda todos los términos técnicos, porque es muy didascálico, pero tiene muchos detalles que uno puede rescatar en la lectura, aún sin entender toda la parte técnica. Ya no es necesario adentrarse en los detalles técnicos. Nosotros, en cambio, vamos a retomar como la última parte. Siempre es muy importante la primera parte del libro y la última parte, ¿no? Porque son las partes donde se enfatiza, se concentran los temas más, que más le interesan, ¿no? Y dinos un tema, ya que estabas resumiendo, dinos un tema importante después del prólogo con las invocaciones a las divinidades y a Augusto. ¿Cómo empieza? O sea, ¿cuál es el primer tema que trata al comienzo, más allá de la parte técnica? O sea, dice, hay que empezar a trabajar en la primavera, etcétera. Pero ahí, ¿cuál es el tema que él quiere introducir en esa primera parte, que es interesante para entender el género literario, para que captemos un poco cómo funciona este género literario didascálico? ¿Seguro que quiere que lo haga yo? A no ser que quiera hacerlo, pero es que no estaba nadie más, la otra vez estabas tú. Ahora, en realidad que sería bueno que la próxima vez lo hiciera alguien más, así para que estén atentos, atentas. También porque si no lo hacen, o sea, hacerlo es un privilegio, porque si no lo hacen aquí en clase, después es más difícil que lo hagan en la casa y después no lo hacen. Entonces, eso de como de repetir, articular, es muy importante, ¿eh? Profesor, ¿Sí? yo escuché la clase después, creo que sé. Tú la escuchaste. Sí. Ya, excelente. Dinos tú entonces, para que descanse un poquito de historia. Creo que da gracias como a Zeus de que él dio el trabajo al hombre para que así se pueda progresar y usar su razón. Aún antes de eso, como para insertarlo como en el contexto, habla de, o sea, el hablar de Zeus, ¿a qué tema general? ¿Cuál se podría decir que es el tema general? Claro, está el trabajo, ¿no? Pero el trabajo está dentro de un tema más general. Creo que habla del tema de la creación y el origen del hombre. Claro, ese es el tema más general, sí, el tema de la creación y del origen del hombre. Porque evidentemente el género didascálico del hablar del trabajo del campo le da ocasión para eso, ¿no? O sea, es didascálico en cuanto a la que quiere hablar del trabajo del campo, pero quiere ser didascálico en un sentido más amplio, ¿no? O sea, didascálico en cuanto a darnos un poco una visión del mundo, como una didascalía, una enseñanza obviamente más amplia, como más filosófica, teológica, podríamos decir teológico-filosófica, ¿sí? Una pregunta que a mí me quedó, porque nosotros, usted empezó a contar de que, no me acuerdo qué poema en particular de Virgilio, era un poema didascálico, y que se refería a didascálico a que enseñaba, y después contó que venía de didaskein, que termina todo termina en lo que ahora nosotros conocemos como didáctico. Sí. Pero yo lo que no entendí, porque siempre lo refirió a enseñar sobre el trabajo del campo, un poema, perdón, que se me olvidó el concepto, un poema didascálico solo está referido a que se dedica a enseñar. Lo del campo es un agregado de Virgilio. Claro, claro. Ya. O sea, es una especificación dentro del género didascálico. Claro, por ejemplo, didascálico puede ser, claro, didascálico puede ser, no sé, un poema de astronomía.
Ahora, la astronomía entra, digamos, la gracia de hablar del trabajo del campo es que hablando del campo, eso te abre la posibilidad de hablar de diferentes temas, por ejemplo, de la astronomía. Por ejemplo, al final del libro primero, porque para tú trabajar el campo tienes que tener en mente las temporadas, observar el cielo, ¿no? Entonces puedes introducir en eso una tratación de astronomía, de meteorología, cómo se observan las nubes, los vientos, qué sé yo, todo el mundo natural, ¿no? El trabajo del campo tiene que tener en cuenta todo el ambiente natural. Y entonces te permite hablar, por ejemplo, de geografía, cuando habla al comienzo que los cultivos de las diferentes zonas son diferentes, que hay diferentes árboles en las diferentes regiones, etc. Pero más allá del mundo natural considerado en sí mismo, eso le da la posibilidad a Virgilio de hablar de su visión del mundo, o sea, de proponer una visión del mundo, ¿no? Dentro de la cual, claro, el tema del trabajo del campo es importante, el tema del trabajo como tal es importante, pero es importante porque se inserta en una como filosofía general, ¿no? En una visión general. Y en eso claramente entonces él le quiere hacer la competencia, sin decirlo tan claramente, tan abiertamente, pero es claro que quiere hacerle la competencia a otro poema didascálico que acababa de aparecer, ¿no? Y de tener bastante resonancia, ¿no? El que nosotros leímos la vez antepasada, ¿no? Es decir, ¿cuál? Lucrecio Rerum Natura, ¿o no? Claro, el poema de Lucrecio, de Rerum Natura. Que el poema de Lucrecio es explícitamente filosófico, claro, Lucrecio lo declara explícitamente, ¿no? Que él es una especie de, como de evangelista, como de anunciador oficial, de evangelizador del verbo de Epicuro, y entonces él lo dice explícitamente. Virgilio no lo dice explícitamente, ¿no? Entonces es más como oblicuo en eso, porque directamente quiere hablar del campo. Bueno, y en eso dijimos que imita a Hesíodo, que es un gran poeta griego de la época arcaica, que también quiere hablar del campo en su obra, Las obras y los días, se llama la obra de Hesíodo, que yo se la mandé cuando hablamos de la Edad del Oro, ¿no? Pero también en Hesíodo, detrás de esta idea didascálica sobre el campo, está una idea didascálica más general, ¿no? Que es filosófica, teológica, sobre todo ética, ¿no? Dentro de esta filosofía, lo más importante es el aspecto ético. Por eso que tiene que ver con el trabajo, cuál es como la ética del trabajo, la justificación, diríamos, última, de para qué es el trabajo últimamente, ¿no? No solo para qué sirve prácticamente, sino qué es, ¿no? Y bueno, si tuviéramos que resumir en una palabra, ¿qué es el trabajo en esta visión que él presenta en el contexto de la creación? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es el trabajo? ¿Para qué es? Más allá de lo evidente que es para comer, digamos, para poder subsistir, ¿no? Pero detrás de eso es para algo más, ¿no? ¿Y para qué es? Para pensar, Claro, para pensar, ¿no? Es decir, más ampliamente explica un poquito mejor de este para pensar. para poder, si el hombre está obligado a pensar y a pasar las dificultades, tiene que usar la razón y así encontrar las herramientas para poder cultivar, llegar de cierta forma a la ciencia. Sí, sí, pero también el pensar está dentro de un concepto más amplio. O sea, es para pensar, no es que el pensamiento como tal lo vea como un fin en sí mismo, sino que pensar es parte de progresar. Claro, de progresar, ¿no? Y progresar se hace mediante un esfuerzo, ¿no? Entonces es un desafío como ético. El hombre esforzarse, tanto con la mente como
las manos, digamos, ¿no? Tiene que trabajar, progresar, y eso es un desafío para él, ¿no? Le permite entonces desarrollarse en todos los sentidos. O sea, el desarrollo, se habla, por ejemplo, del desarrollo tecnológico, que el hombre empieza a construir barcos, empieza a navegar, empieza a construir instrumentos, etcétera, pero evidentemente no es el fin en sí mismo el desarrollo tecnológico, sino que es el medio con el cual el hombre está llamado a enfrentar un desafío. Entonces, en definitiva, el fin es ético, ¿no? Que Pero, el hombre se profesor, haga mejor éticamente. esta concepción, como para entenderlo bien, esta concepción del trabajo es como la que después recoge así la doctrina social de la Iglesia en términos de que el trabajo ayuda al desarrollo, no es solo porque erradicar la pobreza, sino en cuanto al desarrollo espiritual de la gente como propio Claro, de su sí, dignidad también y de su desarrollo espiritual. ¿Se me sí, entiende? claro, se puede decir sin temor a exagerar que Virgilio anticipa un poco la visión cristiana del trabajo, al igual que otros temas cristianos. Por eso los cristianos, digamos, lo verán un poco como una especie de precursor, ¿no? Digamos, le darán después un lugar importante. Porque esta visión del trabajo no es obvia. No es obvio que el trabajo, digamos, lo más obvio, lo más espontáneo que viene de pensar es que el trabajo es una especie de maldición, ¿no? Incluso en el Génesis, cuando se habla del, ¿no? En la propia visión judía, ¿no? Cuando se habla del trabajo, se ve en primer lugar como eso, ¿no? Como el hombre pecó, lo echan del paraíso, del Edén, y tiene que trabajar. Es presentado tal cual como una maldición, ¿no? Y después, en cambio, bueno, en la visión cristiana es más que eso, claro, evidentemente, mucho más que eso. Y en el mundo antiguo, en general, es claramente no hay una visión positiva del trabajo. Y también el que trabaja con las manos es visto como un esclavo, ¿no? O sea, poco a poco, además, al desarrollarse las sociedades, tanto en Grecia primero como después en Italia, no mejora la visión del trabajo, sino que empeora, porque como el trabajo lo hacen los esclavos, entonces pasa a ser algo como inferior, ¿no? Recién será, repito, recién será con el cristianismo después que el trabajo, y en particular el trabajo manual, el trabajo artesanal, agrícola, tendrá una interpretación teológica que lo rescate de eso. Pero no será fácil, igual también durante la civilización cristiana siguiente, a pesar que está la idea cristiana del trabajo y que los monjes, por ejemplo, los monjes benedictinos también en su teología exaltan el trabajo, ¿no? Ora et labora, pero sin embargo en la sociedad en general se sigue viendo como algo inferior, ¿no? Basta pensar también en la civilización militar feudal, ¿no? Donde el caballero que tiene las armas, al igual que en Grecia y que también en las civilizaciones itálicas más desarrolladas, el que tiene las armas es superior, ¿no? Al que trabaja el campo, se siente superior. En cambio aquí Virgilio, claro, en parte digamos, para esta política como de rescate de la agricultura, digamos, que se está completamente abandonando, que se ha ido abandonando poco a poco en Italia durante los siglos, las décadas anteriores, está esa idea de volver a exaltar, ¿no? Este trabajo, y junto con eso entonces le da toda una justificación también teológica, rescatando de paso también la figura del propio Zeus, ¿no? Porque como Zeus era culpable de este paso de la edad del oro a la edad del fierro, ¿no? Entonces aquí también se le disculpa un poco y se dice, bueno, pero Zeus lo hizo por eso, o sea, por este motivo providencial, ¿no? Para efectivamente estimular al hombre a que tuviera un desafío, porque sin el desafío el hombre no, en el fondo no mejora, no es diferente.
Y entonces es una idea importante, ¿no? Una idea importante porque también está aquí la idea que nosotros damos por supuesta, pero que no, otra idea que no es obvia en el mundo antiguo, que es propia del mundo, sí, de la visión cristiana en general, y por eso la damos por supuesta, pero no es obvia. Esta idea misma del progreso, ¿no? Que haya progreso, que el hombre progrese, ¿no? Que se esforzará y con este esfuerzo mejorará, eso no es para nada algo obvio. Ahora, también en la geórgica está la doble cara del progreso, pero eso lo veremos después más bien en el libro segundo. Saltémonos ahora entonces al final del libro primero, donde se habla de los astros, de las estrellas, del sol, de la luna, y después eso le da a Virgilio la ocasión para ingresar en cambio a un tema más contingente, más como de la situación del momento. Pasa, el hecho de que sea una visión filosófica o teológica no le impide a Virgilio ingresar también en el presente, como en la actualidad. Y eso lo hace especialmente al final del libro primero. Y ahí van a ver cómo la técnica, cómo lo hace. Habla de los astros, del sol, y después, sin embargo, entra directamente como en hablar de la situación actual. Ahora no quiere avanzar este archivo. Ahí sí. Entonces, geórgica 1, vamos a saltar la parte intermedia. Retomémoslo acá, del 400 y tanto. Habla de observar entonces los diferentes cuerpos celestes y después se concentra en el sol. Da otras señas el sol. Evidentemente los astros son importantes para la meteorología, ¿no? Pero también son importantes para los presagios, ¿no? Tienen un significado evidentemente también religioso, son signos, ¿no? ¿Quién se ofrece voluntario para leer? Yo, pero Yo puedo leer. Ah, bueno. Ah, no, tú después, yo después, sí. No sé, me da lo siempre hay mismo. mucho que leer. ¿Quién parte? Bueno, yo parto. Claro, si te quieren, puedes leer como quizá unos como 50 versos y después se cambian. Ya. Parte de que dice, da otras señas. Da otras señas el sol, ya cuando surge del mar o en él se pone, y son certísimas por igual las del orto y las que exhibe a la hora en que se encienden las estrellas. Si en su disco al nacer descubre manchas, si anubarrado el centro hundir parece, ten por cierta la lluvia, pues ya el noto desde alta mar avanza, tan funesto a la selva, a las mieses y al ganado. Si al alba lanza rayos divergentes por entre densas nubes, y a la aurora dejando de Titón el áureo lecho, pálida se levanta. ¡Ay! Mas los pámpanos cubrirán la ternura de las uvas. Tal será la furiosa granizada, que crepitando saltarán las tejas. Quedan otras señales que no debes un punto descuidar, las del ocaso, cuando el sol del Olimpo se retira. Su faz entonces muchas veces toma varios tintes fugaces, el cerúleo lluvias anuncias y vendaval el rojo. Mas si a sus llamas rútilas empiezan a entreverarse manchas, al impulso del nuboso huracán verás aún a hervir los elementos sin concierto. Nadie podrá en tal noche persuadirme a que entre en alta mar, ni aún
a que suelte de tierra el cable salvador. Si en cambio, tanto al traer como al llevarse al día, muestra fulgente el disco, no te asusten las negras nubes, pues verás que al bosque remase el alquilón que limpia el cielo. Al sol, en fin, pregunta lo que trae el véspero tardío, desde donde empuja el viento bonancibles nubes, o qué prepara la humedad del austro. ¿Quién nunca el sol pudo achacar falsías, si antes más de una vez por él se tuvo aviso de mortíferas conjuras, de guerras que fraguaban en la sombra? Él fue quien, muerto César, del desastre de Roma condolido, el rostro bello con herrumbre empañó, y el pueblo impío temió el espanto de una noche eterna. Espera, para un momentito aquí, porque aquí está como el cambio de tema, ¿no? Hasta un momento dado habla del sol, hay que observar el sol para saber qué tiempo hará, ¿no? Si va a ser tempestad, si va a ser sereno, etc. Pero de pronto el tema gira hacia los prodigios de eventos puntuales, ¿no? Eventos históricos. Quien nunca al sol pudo achacar falsías. O sea, aquí el sol no es simplemente que hay que observarlo para saber cuál será el tiempo, sino que él da aviso de mortíferas conjuras, ¿no? Y aquí la referencia es muy clara, ¿no? ¿Cuál es la mortífera conjura? ¿El asesinato de César? Claro, el asesinato de Julio César, que según los testigos, según varias fuentes que tenemos, fue precedido por varios prodigios, ¿no? Que al propio César se le anunciaron, al menos según las fuentes que tenemos, se le anunciaron prodigios, ¿no? Su propia esposa le anunció visiones, que había tenido sueños, etc. Y él no hizo caso de todo eso, ¿no? Porque él, por lo que nos dicen las fuentes, era como escéptico de eso, ¿no? Más se inclinaba un poco al epicureísmo. Y entonces no hizo caso de estos prodigios. No sabemos cuántos son reales, es difícil, pero algo debe haber pasado. Porque todas las fuentes concuerdan en estos como prodigios que se produjeron. Y después, muerto César, se produjo algo que seguramente es real. Muerto César, del desastre de Roma condolido, el rostro bello con herrumbre empañó. ¿Qué quiere decir eso? No sé si se entiende. Empañó, o sea, el rostro del sol fue empañado. En otras ¿Las palabras, guerras civiles? ¿eh? ¿Cómo? No, digo, las guerras civiles. Sí, pero desde el punto de vista astronómico significa que se observa un fenómeno específico. ¿Un ¿Cómo dice el eclipse? texto latino? A ver. Ferrugine, sí, sería como herrumbre. Obscura, con oscura herrumbre sería literalmente. Cubrió, texit. O sea, el sol fue cubierto, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Cuando el sol es... ¿Cómo? ¿Un eclipse? Claro, se produjo un eclipse, eso seguramente es un fenómeno real, ¿no? Que fue interpretado, ¿no? Como una señal apocalíptica, evidentemente, ¿no? Temió el espanto de una noche eterna, se temió por un momento que se iba a oscurar el sol, ¿no? El eclipse es un fenómeno muy como impactante, ¿no? El sol se oscurece. Y aquí empieza una larga serie de señales que se produjeron. Y aquí sigue nomás con toda la lista de las señales. Si bien señales daban esos días, tierras y mar, y con fatal agüero aciagas perras y siniestras aves. ¿Cuántas veces no vimos cómo el Etna vertía por los campos de los cíclopes ondas de lavas de sus fraguas rotas, globos ignitos disparando al cielo y rocas derretidas? Ruido de armas en la altura escuchó Germania entera. Con temblores insólitos los Alpes se conmovieron. Una voz terrible la paz turbó los sagrados bosques. En la nocturna oscuridad cruzaban mundos espectros lívidos. Con pánico se oyó hablar a las bestias. Vióse al río detenerse en su curso, al suelo abrirse y a las estatuas de marfil y bronce en los templos verter sudor o lágrimas. Embravecido el Po,
rey de los ríos, pasó tronchando con insanos vórtices árboles de los bosques y en las vegas arrastrando ganados y rediles. Nunca se vio en las fibras de las víctimas tanta cierta amenaza. En muchas partes manó sangre de los pozos. Por las urbes en plena noche resonó el aullido lúgubre de los lobos. No rasgaron tantos rayos jamás a un cielo en calma, ni ardieron nunca en él tantos cometas. Y así vieron los campos de Filipos por 2 veces con armas fratricidas batirse 2 ejércitos romanos, y sufrieron los dioses que en Hermatia, las llanuras de Hemo, por 2 veces se abandonaran bebiendo nuestra sangre. Día vendrá cuando en aquellos campos, al hundir el gañán la corva reja, Pilos descubra que mordió la herrumbe, o al golpe del lejón, cascos vacíos, y en las abiertas sepulturas mire con espanto y horror huesos enormes. Hasta aquí. Oh, entonces aquí tenemos completo todo el repertorio de los prodigios, ¿no? Que son seguramente en buena parte eventos reales, ¿eh? Que se produjeron. Por ejemplo, la erupción del Etna, ¿no? El Etna, que es el gran volcán que está en Sicilia, que era seguramente activo y que es, no sé si hasta el día de hoy, pero ha sido activo hasta hace muy poco. No sé exactamente si sigue activo hasta hoy, pero lo fue durante mucho tiempo y seguramente en esa época tuvo alguna erupción, ¿no? Ondas de lava de sus fraguas rotas, los campos de los cíclopes, porque se relacionaba la actividad del volcán, bueno, con el propio dios volcán, que por algo se llamaba volcán, ¿no? Que trabajaba según el mito, ¿no? Dentro de la tierra, tenía su fábrica de herramientas, ¿no? Fabricaba armas, volcán, que aparecerá también en la Eneida fabricando las armas de Eneas. Los campos de los cíclopes, entonces serían campos que están ahí en Sicilia, cerca del Etna. Globos ignitos disparando al cielo, ¿no? Explosión volcánica. Después ruido de armas, ¿no? O sea, Germania parece que en ese momento también se agitó. Y parece que los germanos querían también como invadir el territorio romano. Después temblores en los Alpes, ¿no? Y después, bueno, todas otras señales naturales, voces en los bosques, espectros, hablaban las bestias, etcétera, etcétera. Las estatuas de marfil y bronce en los templos, las estatuas de los dioses, ¿no? Lagrimaban o vertían sudor. El Po, el río del norte de Italia, también seguramente se salió de del cauce, etcétera. Eso también es un fenómeno seguramente real, el Po, hasta el día de hoy. Hoy un poquito menos, porque hay ciertas canalizaciones, pero hasta hace poco era normal, ¿no? Que el Po inundara y produjera desastres ahí en el norte de Italia. Después las fibras de las víctimas, bueno, eso es propio, ¿no? de la ciencia de los auspicios romanos, examinar los órganos internos, el hígado, etcétera, de las víctimas de los sacrificios para sacar de eso presagios. Había toda una ciencia que los romanos habían aprendido de los etruscos, sobre todo. Observar las partes interiores de los animales, ¿no? Los animales recién sacrificados. Manó sangre en los pozos, resonó el aullido de los lobos, etcétera, los rayos, los cometas. Todo eso, evidentemente, es como son como unos avisos que en el fondo resumen una maldición. O sea, Roma está bajo una maldición y se explica también el motivo por qué está bajo una maldición, cuál es como la causa de eso. Porque se están peleando entre los mismos romanos. Claro, porque es una lucha fratricida, ¿no? Impía. Así vieron los campos de Filipos. Y Vicente nos va a decir qué es Filipos. ¿De qué se trata aquí Filipos? ¿Vicente? O si no, Magdalena.
tienen que, ustedes que Profe, son no es una estudiosos de historia, o sea, o al menos han hecho el trabajo de historia, esta palabra Filipos les tiene que inmediatamente... Profe, no es una ciudad, o no se refiere acá a la ciudad. Sí, es una ciudad, una localidad que para los romanos ya había pasado a ser como emblemática, porque en esta localidad ocurrió ¿qué cosa? Por La, 2 veces con armas Derrotaron fratricidas. ahí, hubo una batalla donde se derrotó a los cesaristas. Espera, se Filipos derrotaron los... se derrotó a los cesaristas en la No batalla los de Filipos, cesaristas, no los cesaristas. ¿no? no, Los a los asesinos. Claro, los cesaricidas. Perdón, eso, a los cesaricidas. Cesaricidas, o sea, se derrotaron los asesinos de César, claro. ¿Quién los derrotó y en qué año? Eso son momentos clave que tienen que tener bien en mente. ¿Quién derrotó quiénes eran los cesaricidas? ¿Quién los derrotó y en qué año estamos? Magdalena. El 42 Estamos en el 42, correcto, antes de Cristo. antes de Cristo. Sí. Eh, Los cesaricidas principales que se recuerdan normalmente, los dos que se recuerdan normalmente son... son Marco Antonio y... No. Los cesaricidas. Los cesaricidas. Marco ¿Cuáles Antonio eran los era dos? un sea, perdón, cesariano. No me acuerdo cuáles eran. En este María momento. José. Bruto y Casio. Claro, son Bruto y Pues, Casio. Son personajes estos que de la crónica del momento pasaron después, diríamos, no solo a la historia, sino que pasaron como ¿cómo decirlo?, al repertorio de personajes emblemáticos. Bruto y Casio son personajes emblemáticos. Basta decir que, por ejemplo, en la Divina Comedia están machucados por Satanás en la misma boca del diablo, ¿no? Junto con Judas, así como Judas es un personaje que no pasó solamente a la historia, sino que Judas es un personaje emblemático, es un personaje que uno usa como por antonomasia, como para decir, eres un Judas, ¿no? Son esos personajes que pasan no solo a la historia, hay personajes que pasan a la historia, pero estos son personajes que más allá de la historia pasan casi al idioma común, ¿no? No solo a la literatura, pasan a la literatura, pero más allá de eso pasan a ser como símbolos que se usan casi por antonomasia, ¿no? Como por ejemplo mecenas, ¿no? Como dice un mecenas, ¿no? O un Claro, César, como también César, pasan a ser símbolo de... sustantivos, porque simbolizan, digamos, lo que hicieron pasa a ser un símbolo que se usa, ¿no? Bruto y Casio son símbolos de la traición, ¿no? De la traición a César. Porque Y Filipos, ¿cómo? Bruto era un familiar de César, ¿no? Claro. Era, claro, incluso hijo adoptivo, sí. Claro. Por eso César, claro, le dijo la famosa frase, tú también, ¿no? Bruto, hijo mío, tu quoque brute, fili mi. Algunos suponen que incluso podría haber sido un hijo natural de él, pero eso es menos seguro. Pero sí, seguramente tenían una relación estrecha. Entonces, por 2 veces, bueno, porque en rigor fueron 2 las batallas de Filipos del 42 fueron 2. Por eso dice por 2 veces. Con armas fratricidas batirse 2 ejércitos romanos. Y sufrieron los dioses que en Ematia las llanuras del Lemo por 2 veces se abonaran bebiendo nuestra sangre. Y fue una matanza terrible, ¿no? Incluso después como profecía, como que lo traslada al futuro, ¿no? En el lejano futuro, incluso por mucho tiempo más. Entonces, el campesino, eso le permite, ¿no? Son esos detalles que le permiten a Virgilio conectar el tema de que está hablando con el tema campesino. Todo el libro él ha hablado del campesino que ara el campo, ¿no? Pero en la llanura de Filipos, el campesino que arará después los campos
continuamente se tropezará, ¿no?, con cráneos, pedazos de huesos, cascos, bueno, todas las armas que sembraron ahí los soldados, ¿no? Pero sobre todo la insistencia es sobre los huesos, no será un campo sembrado de huesos, justamente una cosa como macabra, ¿no? Con espanto y horror, huesos enormes. Hay un reclamo a los dioses, ¿no? Los dioses que han permitido esto. Y sigue una invocación a los dioses. Aquí sigue la parte propiamente como de oración a los dioses en forma solemne, ¿no? Esto lo podría leer. ¿Quién se había ofrecido para relevarte? No sé. ¿Quién era? Voluntarias. Podría ser, o si no, podría ser Vicente, voluntario. Si quiere yo leo. O ¿En qué Magdalena. parte Ya, quedamos? Magdalena. ¿En O dioses? O dioses patrios. Ya. Oh dioses patrios, dioses indígetes. ¿Indígetes? Bueno, En Rómulo, castellano yo creo que indigetes, pero no estoy seguro. En ya, latín es indigetes. Sí, eso no es traducido, prácticamente mantiene la palabra latina, indigetes. Sí. dioses indígetes. Rómulo, madre Vesta, tú que amparas el Tíber y el romano palatino, no impidáis que este joven, él al menos, a este siglo socorra que se abisma. Con harta sangre nuestra hemos pagado por Laomedonte y su perjurio en Troya. Autpuetis, basta. Tiempo hace, oh César, que los cielos tu presencia en la tierra nos envidian. Quejosos de que a triunfos terrenales te dignes atender. Y es que hoy lo justo es uno con lo injusto. Tantas guerras por todo el mundo, el crimen con 1000 rostros. Sin honor el arado, hechos eriales, los campos por quitarles sus labriegos. Las corvas hoces a las fraguas vuelven y truéncanse en espadas. Mueven guerras el Éufrates aquí y allá Germania. Las vecinas ciudades se acometen, roto el pacto de paz y Marte impío, tétrico enseñorea todo el orbe. Como cuando al abrirse los vallados se lanzan las cuadrigas y la pista raudas devoran. A merced del tiro, la rienda en vano retesar pretende la auriga, y al carro no le escucha. Y ahí termina el libro primero. Termina entonces con esta invocación a los dioses. ¿Qué dioses se invocan? No dioses cualquiera, ¿no? Son dioses específicos. A Rómulo, que era como el fundador de la ciudad. Claro, Rómulo, que es el fundador y que es divinizado, ¿no? Que fue divinizado. Quirino se le llama en otras partes. Rómulo divinizado se le llama Quirino. Madre Vesta. ¿Quién es Madre Vesta? Vesta, ¿no les dice nada? María José, te toca. No sé, profesor. ¿No? No. Vesta es La por diosa excelencia romana del la diosa puede del ser algo hogar. de. Ah, Del hogar, o sea, del no, iba. fuego doméstico. La que Claro. custodia el fuego doméstico. Cada casa tenía su fuego doméstico, porque no era tan fácil encender el fuego, ¿no? Entonces cada casa tenía, por eso de ahí viene la palabra hogar, que usamos, pero se nos olvida que hogar tiene que ver con fuego, ¿no? Porque ahora no necesitamos que el fuego esté ahí siempre prendido, pero casa en la antigüedad era sinónimo de fuego. Tenía que haber un fuego siempre prendido. Pero considerada Roma como una gran casa, la ciudad tenía su propio fuego de la ciudad, que evidentemente en sus orígenes más lejanos era
era el fuego de la tribu que estaba en medio de la tribu, que les servía a todos, ¿no? Después, evidentemente, en los tiempos más desarrollados, es solamente simbólico, es un fuego que está ahí simbólicamente, pero está ahí. E incluso hay un sacerdocio, hay un colegio de sacerdotisas, ¿no? Que son las vestales, que es el colegio colegio femenino más importante de la ciudad, ¿no? El colegio masculino más importante es el de los pontífices. Y en importancia, inmediatamente después de lo de los pontífices, o quizás incluso al mismo nivel, está el colegio sacerdotal femenino, que es el de las vestales, ¿no? Que tenían un inmenso prestigio, las vestales en Roma. Entonces, esta diosa es la diosa del hogar, pero en este caso, el hogar que es la patria, ¿no? Como una gran familia. Tú que amparas el Tíber, tú que proteges directamente como el centro sagrado de la ciudad, el romano palatino, ¿no? Entonces es una invocación a los dioses patrios específicamente. Los dioses indígetes significa indígenas, los dioses del lugar. Esa es una cosa que nos cuesta un poquito entender a nosotros, porque el Dios bíblico, después cristiano, digamos, no es un Dios relacionado con un lugar. Entonces nosotros generalmente no hablamos de Dios como en relación a un lugar, ¿no? Pero en el paganismo antiguo el Dios era por excelencia Dios de un lugar, que vivía en ese lugar y protegía ese lugar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante invocar a los dioses del lugar. Entonces, ¿qué tienen que hacer los dioses? No impidáis que este joven, y ustedes inmediatamente lo relacionan, ¿quién es este joven? Octavio. Claro, Octavio socorra a este siglo que se abisma, ¿no? Bueno, eso nos puede dar una pista también para colocar cronológicamente esta parte de las geórgicas. Estamos en una época en que evidentemente Octavio todavía se le puede llamar joven, aunque seguramente ya no es tan joven como cuando Virgilio escribió la primera égloga, ¿no? Pero todavía es una fase en que es joven y todavía es una fase en que la situación es de mucho peligro. Él todavía no ha asumido entonces las riendas del poder, todo es todavía incierto, ¿no? Pero él ya es Profesor, presentado como una especie de Mesías, ¿no? ¿Sí? ¿hay alguna diferencia entre decirle Octavio y Octaviano? Sí, sí, porque Octavio se llamaba antes de ser adoptado por César, después de ser adoptado se llama Octaviano. Sí, Perfecto. entonces aquí habría que llamarlo Octaviano. Octaviano. Claro, Y Octaviano una César. pregunta técnica, esta geórgica la mandó, la subió, porque no la pude encontrar ahora ni en los mails ni en Canvas. Ah, ¿no? Ah, qué extraño. Sí, sí No. la mandé. Quizá yo no la encontré, pero... Sí, sí, en Es que Canvas seguramente está. es un archivo que se llama Virgilio en verso castellano, Ah, ya. de Sí, Gracias. Espinosa Poli. sí, esta está porque además esta está en el dominio público, está en internet. Entonces, sí, esta es la única cosa que subí ahí a Canvas. Por eso no la mandé por correo. Sí, creo que no está en el correo. Quizás se la mandé a alguien, pero no al grupo. Oh, y después se hace referencia a esta sangre, con harta sangre, o sea, perdón, a la sangre, que evidentemente es la sangre de las guerras civiles, pero se hace referencia a este perjurio en Troya, o sea, nuevamente a una especie como de pecado original, pero es interesante que en este caso no es el asesinato de Rómulo, que asesina a Remo, sino que se hace referencia al pasado mítico de Roma, a los antepasados troyanos. Ya Virgilio evidentemente tiene en mente muy claramente esa idea de hacer remontar, ¿no?, los romanos a los troyanos, y entonces lo remonta como al pecado original de Troya, que sería cuando Laomedonte le pidió ayuda a los dioses, en especial a Neptuno, que lo ayudara a construir los muros de Troya, pero después no le pagó como el sacrificio, lo que había prometido a los dioses. Y entonces los dioses lo castigaron
o sea, castigaron a los troyanos, porque después Troya cayó y tuvo toda una serie de desgracias, ¿no? Entonces, ese es el perjurio de Laomedonte. Bueno, y sigue refiriéndose a César, pero aquí lo esencial es el cuadro dramático, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Un momento todavía de mucha confusión, de mucha guerra, mucha violencia, tantas guerras por todo el mundo, el crimen con 1000 rostros. Hay que imaginarse que también la situación del orden público durante esta época de las guerras civiles, digamos, desde el asesinato de César en particular hasta la definitiva victoria de Octaviano contra Antonio, cuando ya la situación se calmó, no solo la situación bélica, sino la situación del orden público era catastrófica. Prácticamente no había orden público, el caos era completo también en la capital. Entonces la ciudad en el caos más completo, a la merced del crimen, ¿no? La agricultura completamente abandonada, sin honor el arado, hechos cereales los campos, por quitarle sus labriegos, claro, todos los hombres empeñados en la guerra civil, etcétera. Y un cuadro entonces inverso al que había celebrado en la cuarta égloga como Edad del Oro, ¿no? En la Edad del Oro ocurre que las armas se transforman en útiles agrícolas, como dice también la Biblia, como dice también Isaías 11, ¿no? Que las armas se transformarán en falces, etcétera, en hoces, y aquí es completamente al contrario, ¿no? Entonces es como una exasperación de la Edad del Fierro. Todas las armas, todos los útiles agrícolas se transforman en armas, ¿no? Vuelven y truécanse en espadas. No es solo la Edad del Fierro, sino casi yo diría una exasperación de eso, ¿no? Como una situación extrema. Guerras dentro de Italia, fuera de Italia, los enemigos externos principales que son los enemigos orientales en el confín del Éufrates, los partos, ¿no? El imperio neopersa, y en el norte Germania. Las vecinas ciudades se acometen, roto el pato, incluso dentro de Italia hay guerras de ciudades contra otras, empiezan guerras incluso intra-itálicas, ¿no? Todo el orbe entonces es dominado por Marte impío. Y aquí entonces, como con esta visión dramática, quiere concluir este primer libro. Evidentemente no porque se haya vuelto pesimista, porque yo diría que una de las características de Virgilio es que nunca es pesimista. Aquí él concluye el libro así, pero porque se reserva después en el segundo libro poner la parte positiva. Entonces lo deja aquí como en suspenso, ¿no? Pero el segundo libro después estará dedicado a, diríamos, equilibrar la visión. Algunos críticos, es como bastante tradicional, ponerle fecha entonces a los libros de las geórgicas diciendo, bueno, entonces esta es la época que había todavía mucho caos, ¿no? Después la situación se calma, entonces Virgilio escribe después el libro segundo cuando la situación es más calmada. Yo personalmente creo que no hay que exagerar en querer ponerle fecha porque no sabemos. Yo creo que es más lógico pensar que él construya esto, como digamos, en la visión de conjunto que quiere dar, ¿no? Él recuerda, aunque esta época de caos ya haya en la realidad pasado cuando él escribe, pero él aquí la grafica y la deja como la situación actual, ¿no? Esperando que después se corrija, que se vea la posible solución, ¿no? Que aquí está anunciada como invocación a César, que está siempre, como un tema de fondo importante, está siempre presentado como en camino a la divinización, ¿no? Esto cita, diríamos, un poco lo que decía al comienzo, en la invocación a César del comienzo, que los cielos, tu presencia en la tierra nos envidian, quejosos de que a triunfos terrenales te dignes atender. O sea, que está diciendo aquí, yo sé que tú te estás encaminando para ir al cielo, pero no tan deprisa, porque aquí en la tierra te necesitamos para que soluciones
para que soluciones el caos en que estamos, ¿no? Entonces, dígnate, por favor, atender a algún triunfo terrenal, a alguna victoria terrenal para que nos ayudes, ¿no? En este caos. Bien, nos atrasamos un poquito con el recreo. Vamos a hacer ahora el recreo, entonces. Aquí veo que hay un mensaje. Si tienen cosas que decir, es bueno que me las digan oralmente, porque el chat no me da mucho para mirarlo. No sé qué dirá aquí el chat. Ah, Gabriel se fue, ya. No era un chat, entonces, de todos. Bien. Nos vemos entonces en unos 15 minutos. Con otro voy a lanzar otro link, porque no aprendí eso de mantener el mismo. Gracias. Nos vemos.